Antes de seguir con este relato, déjame hacerte una pequeña invitación. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Y si este tipo de relatos te hace reflexionar, considera suscribirte al canal y dejar un like. Ahora sí, escucha con atención. Lo que estás a punto de conocer fue guardado en silencio durante casi medio siglo. No hay testigos, ni documentos, ni fotografías. Solo queda la memoria tranquila y al mismo tiempo inquieta de un hombre que eligió vivir en la frontera entre la obediencia y la verdad. Él se llama Tomás Aguirre y durante 48 años fue sacerdote franciscano en Puebla. Humilde, discreto, dedicado. Lo que pocos saben es que hubo un día, apenas uno, que transformó todo su camino espiritual. En septiembre de 2023, a sus 71 años, Tomás decidió escribir por primera vez sobre lo que realmente ocurrió aquel día de 1975. Se sentó en su escritorio de madera oscura, en una esquina silenciosa de la biblioteca del convento de San Francisco, donde había pasado gran parte de su vida. A su lado, una taza de café tibio. Frente a él, un cuaderno de tapas negras que había guardado durante décadas sin saber para qué serviría. Afuera llovía con la calma del otoño. Nadie lo apuraba, nadie sabía lo que iba a escribir. Y sin embargo, mientras trazaba las primeras líneas con letra pausada, se sintió como si volviera a tener 23 años. El tiempo no se había ido, solo había estado esperando. En 1975, Tomás era un joven seminarista que cursaba teología mística con una devoción que rozaba la inocencia. Huérfano desde los 11, había encontrado en la vida religiosa un refugio sereno, una estructura clara y una promesa de pertenencia. Vivía en el Seminario Mayor de Puebla, en una celda austera con paredes blancas, un crucifijo de madera sobre la cama y una única ventana que daba a un viejo huerto de limones. Le gustaba estudiar en la biblioteca antigua, especialmente en el tercer piso, donde los estantes crujían al mínimo paso y el polvo tenía un olor sagrado. Era un joven silencioso, de mirada limpia y manos delgadas, más cómodo con libros que con discusiones. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando el sol filtraba líneas doradas entre las rendijas de las persianas, que ocurrió el hallazgo. Tomás buscaba un tratado de San Juan de la Cruz cuando notó que algunos manuscritos estaban fuera de lugar. Al intentar ordenarlos, un volumen encuadernado en cuero oscuro cayó al suelo con un golpe seco. No tenía título, ni autor, ni año, solo un símbolo grabado en bajo relieve en la cubierta, un círculo incompleto con líneas cruzadas, como si representara algo interrumpido o velado. Al abrirlo, sus ojos encontraron un texto en latín antiguo, pero entremezclado con frases que no pertenecían a ningún idioma conocido. En la primera página, una inscripción: Liber Umbrarum Veritatis, el libro de las verdades ocultas. Lo hojeó con la intención de devolverlo a su lugar, pero bastó leer una página para que su respiración se alterara. Aquel libro no era como los demás, no explicaba dogmas ni contenía oraciones. Era un diálogo íntimo, perturbador, dirigido directamente al lector. Toda religión es un mapa que intenta contener el océano, decía uno de los primeros párrafos, y todo mapa, por definición, es una simplificación peligrosa. A medida que avanzaba, el texto desafiaba nociones centrales del cristianismo, denunciaba estructuras humanas como intentos de controlar lo sagrado y hablaba del divino como una experiencia viva, libre, anterior a cualquier iglesia o escritura. Tomás sintió una mezcla de vértigo, asombro y una atracción imposible de describir. Durante semanas, volvió a esa misma esquina del tercer piso para leer en secreto. Tomaba notas en pequeños papeles que luego quemaba en el horno viejo del claustro. Empezó a perder el sueño. Su mente, antes segura y ordenada, se llenó de preguntas que no sabía cómo formular.
¿Y si todo lo que le habían enseñado era solo un reflejo parcial de algo mayor? ¿Y si la fe, en vez de ser certeza, debía ser búsqueda? En clase, sus preguntas comenzaron a inquietar a los profesores. En oración, sentía un silencio opaco, como si el Dios que había conocido hubiera dado un paso atrás. Pero al mismo tiempo, una parte de él se sentía más viva que nunca. Los superiores notaron el cambio en su actitud, aunque nadie supo exactamente qué lo estaba provocando. Lo atribuían al exceso de estudio o a las exigencias de la vida espiritual, como si fuera una fiebre pasajera que se curaría con obediencia y silencio. Tomás ya no respondía con la misma convicción de antes. Cuando le preguntaron por qué parecía tan abstraído en las misas, dijo que estaba reflexionando más profundamente en los misterios. Nadie se atrevió a cuestionarlo más allá. En realidad, dentro de él se estaba gestando una tormenta. Cada página del libro lo arrastraba más lejos de la orilla segura de su fe tradicional. Había pasajes que hablaban de la verdad como un río que no puede ser contenido por ningún templo. Y esas palabras lo perseguían incluso cuando cerraba los ojos para dormir. Una noche, mientras los demás seminaristas dormían, Tomás se encerró en el baño con una vela encendida y releyó un fragmento que lo había desconcertado profundamente. Decía: todo dogma se vuelve prisión cuando el amor es reemplazado por el miedo. Sintió un golpe en el pecho. ¿Cuántas veces había obedecido no por convicción, sino por temor? Temor a mitos, decepcionar, a equivocarse, a perder el lugar que con tanto esfuerzo había conseguido. Cerró el libro, pero no pudo cerrar la pregunta que lo atravesaba. ¿Y si el Dios al que había entregado su vida no era el Dios que habitaba en su corazón? Esa noche lloró en silencio, con la cabeza apoyada contra el lavamanos de loza. No por pérdida de fe, sino por primera vez, por amor a la verdad. Durante las semanas siguientes comenzó a escribir sus propias reflexiones en hojas sueltas que escondía detrás de los tubos del calefactor del pasillo. No quería que nadie las encontrara, no porque contuvieran herejías, sino porque eran honestas. Hablaban de un Dios que no exige sumisión ciega, sino apertura sincera, de una espiritualidad sin miedo, sin estructuras que la limiten. Una noche, uno de los padres ancianos lo encontró en la biblioteca a las 3 de la mañana. En vez de regañarlo, solo le dijo: «No todos los fuegos que arden son visibles, hijo». Esa frase lo acompañó por años, sin saber si el anciano intuía lo que estaba ocurriendo o si solo había hablado desde su propia experiencia. Pero no todo era luz. La crisis espiritual también tenía sombras densas. Tomás empezó a sentirse aislado. Los demás seminaristas hablaban de sus progresos, de los futuros destinos que anhelaban, de las prédicas que les gustaría dar. Él, en cambio, sentía que no tenía nada que enseñar, solo preguntas. Durante una homilía de práctica, cuestionó, sin afirmar nada, solo con tono reflexivo, si la Trinidad no podría ser también una metáfora del equilibrio humano. El silencio posterior fue tan frío como la piedra del altar. Al terminar, el padre rector lo llamó a su oficina. Le habló con firmeza, aunque sin enojo. Tu inteligencia es un don, Tomás, pero recuerda, no todo lo que piensas debe decirse. A veces, el silencio protege más que la palabra. Fue la primera vez que sintió que pensar era peligroso. Fue entonces cuando tomó una decisión que aún lo estremece al recordarla. Sabía que ese libro no podía quedar expuesto, no porque creyera que debía ser destruido, sino porque entendía que no todos estaban listos para enfrentarlo. Lo envolvió en una manta vieja de lana, la misma que usaba cuando estudiaba en invierno, y lo llevó al fondo de la biblioteca, donde estaban los manuscritos litúrgicos en latín que nadie consultaba desde hacía décadas. Allí,
Detrás de un falso panel de madera carcomida, encontró una cavidad entre las piedras. No era más grande que una caja de zapatos, pero bastaba. Colocó el libro con delicadeza, como si se tratara de una criatura dormida, y cerró el hueco con tablones que clavó con sus propias manos. Al terminar, se persignó, no como quien pide perdón, sino como quien confía en que algún día alguien sabrá encontrar lo que él no pudo explicar. Desde ese día, algo en él cambió definitivamente. Siguió adelante con su formación, con paso sereno y sin llamar la atención. Fue ordenado sacerdote el año siguiente, como estaba previsto, pero ya no era el mismo joven. Dentro de su sotana latía un corazón que había renunciado a las certezas absolutas. No predicaba para imponer, sino para acompañar. No hablaba de cielo e infierno como destinos, sino como estados del alma que uno mismo cultiva. Y aunque por fuera cumplía con cada norma de la Iglesia, por dentro caminaba otra senda, la de quienes saben que la verdad no cabe en un solo libro, ni siquiera en uno tan poderoso como aquel que había escondido. Durante los primeros años de su sacerdocio, Tomás no volvió a mencionar el libro ni siquiera consigo mismo. Aprendió a vivir con esa memoria como quien convive con una cicatriz invisible. No se ve, pero late. Fue destinado a una parroquia pequeña en las afueras de Puebla, donde los días pasaban entre confesiones humildes, funerales sencillos y misas con olor a pan casero y sudor de pueblo. Allí, entre la gente común, volvió a sentir el pulso de lo sagrado, no en los altares, sino en las manos callosas de las mujeres que rezaban por sus hijos, en el llanto tímido de los hombres que se confesaban por primera vez en 20 años. Lo divino, entendió, no necesitaba defensa, solo presencia. Sin embargo, nunca volvió a ser ingenuo. Cada vez que se encontraba con un texto dogmático, lo leía con dos ojos, el del discípulo y el del buscador. Aprendió a detectar cuando una frase encerraba más miedo que verdad. Se volvió prudente, y esa prudencia se transformó en una forma de compasión. Cuando algún feligrés venía angustiado porque no comprendía un pasaje del Evangelio o se sentía indigno de comulgar, Tomás no respondía con normas, sino con historias. Contaba parábolas que no estaban en los libros, sino en la vida misma. Y aunque muchos lo consideraban un sacerdote distinto, nadie podía negar que con él la gente salía más liviana del confesionario. Una vez, un joven seminarista le confesó que tenía dudas sobre su vocación, que había leído a autores prohibidos y ya no estaba seguro de lo que creía. Tomás lo miró con ternura y le dijo: «Si no dudas, no crees. La fe sin preguntas es solo repetición». Esa frase circuló entre los muchachos del seminario durante años, aunque nunca se le atribuyó oficialmente. Y él tampoco buscó crédito. Entendía que las semillas verdaderas no necesitan firma, solo tierra fértil. En el fondo, sentía que aquel libro lo había preparado para eso, para ser un sembrador discreto, un acompañante de almas en tránsito. Con el tiempo, formó parte de una red informal de sacerdotes que compartían una espiritualidad menos rígida. No era una organización ni un movimiento, eran simplemente hombres que se encontraban en retiros, en congresos o en visitas esporádicas, y que se reconocían entre sí por el modo en que hablaban, por las preguntas que se hacían. Algunos venían de experiencias traumáticas, otros, como Tomás, de hallazgos imposibles de compartir en público. No conspiraban contra la Iglesia, ni buscaban reformas. Solo querían vivir una fe más honesta. En voz baja, algunos lo llamaban los del umbral, como si vivieran entre dos mundos, el de la estructura visible y el del misterio que no cabe en ella. Pasaron las décadas. Tomás fue trasladado al convento de San Francisco, donde había comenzado su camino. Volver a ese lugar, después de tantos años,
Fue como entrar en una casa que había soñado 1000 veces. La biblioteca seguía allí, con su olor a pergamino y cera vieja. El pasillo donde escondió el libro, sin embargo, estaba clausurado desde una filtración años atrás. Nadie lo visitaba, y eso, en cierto modo, lo tranquilizaba. Había días en los que deseaba olvidar aquel volumen, otros en los que fantaseaba con recuperarlo, releerlo con los ojos de la madurez. Pero nunca lo hizo. Lo había guardado para protegerlo y para protegerse, aunque a veces se preguntaba si eso también era una forma de cobardía. Fue recién en el año 2023, al enterarse de que la biblioteca sería remodelada completamente, que algo en él se removió. No sintió miedo, sintió deber. Si los albañiles descubrían el hueco en la pared, si alguien encontraba el libro sin saber qué era, ¿qué pasaría? Lo destruirían, lo estudiarían, lo malinterpretarían. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana, caminó por el claustro vacío con el rosario en una mano y una linterna en la otra. Se detuvo frente a la puerta de la biblioteca cerrada. La miró, como quien observa una tumba que guarda una vida entera, y ahí comprendió que ya no podía cargar solo con ese secreto. Había llegado el momento de volver, pero no solo. Tomás pasó los días siguientes en un estado que no sabía si llamar calma o resignación. No se lo contó a nadie de inmediato. Solo caminaba más lento, escuchaba con más atención y observaba el convento como si lo estuviera despidiendo. Cada rincón le devolvía un recuerdo. Las escaleras crujientes que subía a los 20 años. La sala de oración donde se durmió más de una vez rezando el breviario. El jardín donde había enterrado a un gato viejo junto a un niño del barrio. Todo parecía cargado de sentido. Y sin embargo, en el centro de esa serenidad había una decisión que iba creciendo con la paciencia de un roble. El libro no podía ser redescubierto por accidente. Tenía que ser abierto con conciencia, y esta vez no por uno solo. Entonces buscó al hermano Matías, el nuevo bibliotecario, un joven erudito de voz suave y ojos despiertos, con quien había entablado una relación de respeto silencioso. Lo invitó a tomar un café en el claustro y, después de hablar del clima y de un sermón reciente, soltó con naturalidad. Hay un rincón en la biblioteca que va a ser remodelado, y hay algo allí que debes ver antes de que otros lo encuentren. Matías frunció el ceño, intrigado. ¿De qué se trata, padre? Tomás lo miró con una sonrisa triste. De un libro que no debería existir, pero existe. Y lo leí cuando era joven. No lo entendí del todo entonces. Ahora, tal vez, juntos podamos hacerlo. Esa misma tarde, con una llave antigua que Tomás había guardado por años, sin confesar a nadie, entraron por una puerta lateral del archivo viejo. El aire estaba cargado de humedad y silencio. Matías llevaba guantes de tela y una linterna de LED. Tomás, una caja de madera vacía. Avanzaron por los estantes polvorientos hasta llegar al muro trasero, donde la humedad había agrietado parte del yeso. Tomás señaló una tabla floja detrás de unos volúmenes litúrgicos. «Ahí está», murmuró. Matías retiró los libros con cuidado y, con la ayuda de una espátula, soltó el panel. Dentro, envuelto en una tela raída por el tiempo, estaba el Liber Umbrarum Veritatis. Ninguno de los dos habló durante un largo minuto. El joven lo sostuvo entre las manos como si fuera un objeto sagrado. «¿Qué es esto?», susurró. Tomás respondió sin adornos. «Un libro que me cambió por dentro. No es herejía, pero tampoco es doctrina. Es otra cosa, algo vivo». Matías lo abrió con cautela. Las primeras páginas estaban intactas, aunque el papel parecía tan frágil como una hoja. Seca. El símbolo en la portada aún brillaba con un leve relieve. Leyó un par de frases en voz baja. Luego levantó la vista. «¿Quién lo escribió?». Tomás negó con la cabeza. «No hay autor, solo preguntas que te obligan a mirar adentro».
Yo tenía 23 cuando lo encontré y aún sigo respondiéndolas. Decidieron leerlo juntos, con el tiempo necesario y sin apresurar nada. No para difundirlo, ni para esconderlo otra vez, sino para comprenderlo desde otro lugar. Matías propuso registrar cada reflexión en un cuaderno aparte, sin copiar el contenido literal. Así, si algo pasa con el libro, quedará el eco de lo que provocó, dijo. Tomás aceptó, conmovido por la sensibilidad del muchacho. Cada tarde se reunían en una mesa discreta de la biblioteca y durante una hora compartían fragmentos del texto. Al principio, las preguntas eran académicas, luego se volvieron existenciales y finalmente personales. ¿Cuál es la diferencia entre fe y hábito?, preguntaba una página. ¿Qué parte de tu creencia viene del miedo a estar solo?, lanzaba otra. Las lecturas se transformaron en conversaciones profundas sobre la libertad, el dogma, la compasión, la verdad y el silencio. Tomás volvió a llorar por dentro, pero esta vez no de angustia, sino de alivio. Por fin podía hablar de aquello sin temor. No estaba solo, y entendió algo que había tardado décadas en ver, que el libro no era un peligro, lo era el aislamiento. Lo que realmente lo había herido en su juventud no era el contenido del libro, sino haber tenido que enfrentarlo sin guía, sin interlocutor, sin abrazo. Ahora, al compartirlo, aquello que antes lo dividía del mundo, lo estaba reconciliando con él. Con el paso de las semanas, Matías comenzó a entender por qué ese libro había dejado una marca tan profunda en el padre Tomás. No era solo por su contenido, sino por la manera en que cada palabra parecía mirar al lector por dentro. No imponía ideas, no ofrecía respuestas fáciles, pero tampoco destruía la fe, la transformaba. En uno de sus encuentros, Matías dijo algo que Tomás no olvidaría jamás. Este libro no te aleja de Dios, solo te impide usar a Dios como excusa para huir de ti mismo. Esa frase, dicha con naturalidad por un hombre que apenas pasaba los 30, confirmó a Tomás que había hecho bien en no cargar solo con el secreto hasta el final. A partir de entonces, comenzó a escribir un diario en paralelo, no para explicar el contenido del libro, sino para dejar constancia de su experiencia. Cada entrada comenzaba con una fecha, una oración breve y una reflexión que nacía de lo leído y conversado. En una de ellas escribió: «La verdad que no transforma el corazón no es más que ruido». Y en otra: «Lo que más me dolió no fue dudar de Dios, sino descubrir que lo que yo llamaba Dios era una idea demasiado pequeña para contener el amor que sentía». Esos escritos se convirtieron en su espacio de reconciliación, no con la doctrina, sino consigo mismo. El rumor de que el padre Tomás pasaba largas horas en la biblioteca llegó a oídos de algunos hermanos del convento, pero nadie lo consideró extraño. Siempre había sido un hombre de estudio. Sin embargo, un día, el prior le preguntó si estaba preparando algo en particular. Tomás sonrió con la paz de quien ya no teme ser malinterpretado. «Estoy ordenando papeles viejos. Hay cosas que deben ser leídas antes de desaparecer». El prior asintió sin hacer más preguntas. A lo largo de los años, Tomás había cultivado una reputación de sabiduría y prudencia. Su palabra era escuchada, incluso cuando no se comprendía del todo. Una tarde de jueves, mientras el sol caía detrás del vitral del oratorio, Matías cerró el libro lentamente y dijo: «Padre, ¿usted cree que esto se escribió para ser escondido?». Tomás lo miró en silencio. Esa pregunta lo había acompañado toda su vida, aunque nunca la había formulado en voz alta. «No lo sé», respondió al fin, «pero estoy empezando a pensar que esconderlo fue mi miedo, no su destino». Matías respiró hondo. «Entonces, tal vez no lo encontramos por accidente, tal vez era el momento». Esas palabras no fueron una conclusión, sino un umbral.
A partir de entonces comenzó a gestarse en ambos la idea de hacer algo con el libro, no solo leerlo, compartir su esencia. Tomás propuso algo modesto, casi tímido: organizar un pequeño círculo de lectura, no sobre el Liber, sino sobre los temas que éste abordaba: la libertad interior, el silencio, la fe como proceso, el límite de las palabras. Invitarían solo a 3 personas de confianza, 2 sacerdotes jubilados y una teóloga laica con la que Tomás había compartido retiros años atrás. Nada oficial, nada público, solo un espacio donde las preguntas fueran bienvenidas. Matías aceptó de inmediato, y Tomás, por primera vez en décadas, sintió que no estaba traicionando a nadie. Al contrario, estaba sirviendo a lo más sagrado que había conocido: la honestidad del alma. Cuando finalmente se reunieron los 5 en una sala lateral del convento, no hubo solemnidad ni discursos, solo una mesa de madera, 5 sillas desiguales, una tetera humeante y un cuaderno en blanco en el centro. Tomás habló con humildad. Contó cómo había encontrado el libro, lo que le había provocado, por qué lo había escondido y por qué ahora lo traía a la luz. Nadie lo interrumpió, nadie lo juzgó. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Luego, uno de los sacerdotes, el más viejo, dijo simplemente: «Gracias por no haberte rendido». Fue entonces cuando Tomás supo que ya no cargaba una cruz. Estaba abriendo una puerta. Las reuniones continuaron durante semanas, siempre los jueves por la tarde. Nadie llevaba expectativas, solo presencia. Leían fragmentos seleccionados del diario de Tomás. Analizaban pasajes de los evangelios desde nuevas perspectivas. Compartían silencios. A veces no hablaban más de 20 minutos. Otras veces se quedaban hasta que el cielo se oscurecía por completo. Lo más valioso no era el contenido, sino el permiso que cada uno sentía de ser vulnerable. Por primera vez, Tomás escuchaba dudas ajenas sin sentir la urgencia de responderlas. Aprendió que acompañar no es resolver, que a veces lo más compasivo que uno puede hacer por otro es no tener prisa. Matías, por su parte, se convirtió en algo más que un bibliotecario. Era un testigo, alguien que entendía que lo valioso del Liber Umbrarum Veritatis no era su rareza, ni su lenguaje, ni siquiera sus ideas provocadoras. Lo valioso era que había provocado una transformación. Había roto una estructura para que emergiera algo más profundo, una espiritualidad encarnada, humilde, sin recetas. Matías comenzó a escribir también, pero no sobre el libro. Escribía sobre los gestos de Tomás, sobre lo que callaba, sobre la manera en que escuchaba a los demás. Entendía que a veces el verdadero testimonio no es lo que uno dice, sino cómo uno permanece. Un día, durante una caminata por el jardín del convento, Tomás le confesó a Matías que había temido toda su vida que el libro fuera una prueba. Pensé que era una tentación disfrazada de sabiduría o un castigo, pero ahora me doy cuenta de que fue un regalo. Difícil, sí, pero regalo al fin. Matías le respondió con una sonrisa. Los regalos verdaderos suelen tener bordes filosos, padre. Esa frase los hizo reír. Y por primera vez, Tomás se permitió reír sin culpa en presencia de ese recuerdo. El libro ya no era una sombra, era parte de su biografía, como una cicatriz que dejó de doler y empezó a contar una historia. Con el tiempo, los otros miembros del pequeño grupo comenzaron a compartir sus propias experiencias de ruptura interior. El padre Julián habló de un amor no confesado. Sor Inés, aunque ya no llevaba hábito, confesó que había dejado la vida religiosa no por pérdida de fe, sino porque necesitaba redescubrir a Dios sin los muros del convento. Todos, de algún modo, habían vivido un momento de desmoronamiento que los había obligado a reconstruirse. El Liber, aunque no lo habían leído directamente, funcionaba como catalizador.
Era el espejo de un proceso que cada uno ya había iniciado en silencio. En una de las últimas reuniones del otoño, mientras el viento agitaba las ramas secas del patio, Tomás llevó algo distinto, una carta. La había escrito durante la madrugada, tras soñar con su yo de 23 años. Era una carta dirigida a aquel joven seminarista que encontró el libro una tarde cualquiera. La leyó en voz alta, con la voz algo quebrada, pero sin lágrimas. Decía, entre otras cosas, no estabas equivocado por preguntar, estabas vivo, no eras débil por dudar, eras honesto, y si decidiste esconder el libro, fue porque nadie te había enseñado cómo compartir un fuego sin que todos se quemaran. Hoy ya no estamos solos. Al terminar, hubo un aplauso suave, como una bendición. Esa noche, Matías volvió solo a la biblioteca y se sentó frente al libro. No lo abrió, solo lo contempló como quien observa una vela encendida en un cuarto oscuro. Pensó en todas las manos que no lo habían tocado, pero que habían sido tocadas por él, y escribió en una hoja suelta, que luego guardó dentro del cuaderno de Tomás. Este libro no es un secreto, es un espejo. No fue escondido para proteger a la iglesia, fue escondido para proteger al alma que aún no sabía cómo dejarse mirar. Y con ese gesto, el joven comprendió que ya no tenía miedo. El legado no era el texto, era el modo en que uno aprendía a vivir después de leerlo. El invierno llegó con su silencio espeso y su olor a madera quemada. El convento, aunque siempre sobrio, adquirió un aire de recogimiento aún más profundo. Tomás comenzó a sentir que su cuerpo ya no respondía como antes. Se cansaba con facilidad, las rodillas le dolían al subir las escaleras, y a veces se le olvidaban los nombres de personas que había conocido por años. Pero en lugar de angustiarse, sintió gratitud. Era como si la vida, en su sabiduría, le estuviera indicando que era hora de ir cerrando círculos, no desde el miedo a morir, sino desde el deseo de dejar ordenado el corazón. Una mañana, durante el desayuno, Matías le entregó una carpeta con una propuesta. Había escrito un pequeño ensayo, de apenas 20 páginas, inspirado en sus conversaciones, sin nombrar el libro ni al padre Tomás directamente. Se titulaba Sobre la fe que arde sin destruir. Era un texto sencillo, pero conmovedor. Hablaba del derecho a la duda como expresión de confianza, del silencio como espacio sagrado, del amor como la única forma legítima de acercarse a Dios. Tomás lo leyó entero esa misma tarde, frente a la ventana que daba al huerto donde él solía estudiar de joven. Al terminar, sintió que algo dentro de él se soltaba, una tensión antigua, una soledad que por fin encontraba eco. Después de leerlo, lo llamó al despacho y le dijo: «Este texto es más verdadero que cualquier tratado que he leído en años». Matías se sonrojó. «No sé si es teológicamente correcto». Tomás lo interrumpió con una sonrisa. «La teología también necesita ser corregida por la vida». Luego guardó el ensayo en una caja de cartón donde había acumulado cartas, libretas y pequeños objetos que había pensado entregar a la biblioteca como parte de su archivo personal. «Cuando yo ya no esté, este escrito también quedará. Y aunque nadie sepa a quién se refiere, habrá algo de nosotros ahí, algo limpio». Fue en enero cuando llegó la noticia formal. La remodelación de la biblioteca comenzaría en 2 semanas. Las obras incluirían el derribo de la sección más antigua, incluidos los muros donde el libro había estado escondido durante décadas. Tomás no se alteró, solo pidió, con toda la calma del mundo, estar presente el día que comenzaran, no para evitar nada, solo para acompañar. Cuando uno ha enterrado algo por tanto tiempo, tiene el deber de estar ahí cuando la tierra vuelve a abrirse, dijo. Los obreros, sin entender bien la petición, accedieron. Matías organizó todo para que ese día fuera él quien estuviera a cargo del área. Llegó el momento. Aquel lunes por las mañana, el sol entraba frío y blanco por los vitrales rotos.
Tomás, vestido con su hábito viejo y un abrigo de lana, se acercó al sector junto a Matías y dos trabajadores más. Antes de que comenzaran a golpear la pared, Tomás se inclinó levemente, como saludando al lugar donde había guardado su mayor secreto. «Gracias por cuidarlo tanto tiempo», murmuró. Luego dio un paso atrás. Cuando abrieron el hueco, ya no había misterio. El libro, aún envuelto en la tela gastada, fue retirado con las manos de Matías como si se tratara de un recién nacido. Nadie dijo nada durante varios minutos. El silencio era completo, casi sagrado. Tomás no quiso llevarlo consigo. Tampoco permitió que fuera guardado en una caja fuerte. «Pónganlo en la estantería más alta del archivo, donde solo llegan los que buscan con paciencia, y déjenlo sin nombre, como lo encontré. Así, quien lo descubra, sabrá que no se trata de una lectura cualquiera». Matías obedeció, y al colocar el Liber Umbrarum Veritatis en su nuevo lugar, supo que algo había cambiado para siempre. El libro ya no era un secreto, era una presencia. No para todos, solo para quien supiera mirar más allá de las palabras. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Tomás ya no asistía a todas las misas, pero seguía confesando, escuchando y acompañando. Su presencia en el convento se volvió más contemplativa, más pausada. A veces se lo veía sentado en el jardín, acariciando a un gato callejero que había adoptado como compañero silencioso. Otras veces simplemente caminaba con las manos cruzadas en la espalda, mirando el cielo como si leyera algo que los demás no podían ver. Los hermanos notaban que estaba distinto, pero no triste. Más bien parecía estar en paz con algo que llevaba muchos años dentro. Un día, al caer la tarde, Matías encontró una hoja suelta en la mesa de lectura. Era un fragmento de una homilía que Tomás nunca pronunció. Estaba escrita con su letra apretada y decía: «Nos han enseñado a buscar la verdad como si fuera una meta. Pero quizá la verdad no es un lugar, sino un modo de caminar, y a veces el que más cerca está de ella no es quien grita certezas, sino quien camina con respeto, incluso cuando todo se vuelve incierto». Matías leyó ese texto varias veces, como quien encuentra una brújula escondida entre los pliegos de un abrigo viejo. Lo guardó en su cuaderno sin decirle nada a Tomás. Una tarde de marzo, el padre Julián, uno de los miembros del pequeño círculo, falleció de manera repentina. Durante el velorio, Tomás no habló. Solo se sentó en silencio junto al féretro, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre sus rodillas. Cuando terminó la ceremonia, se acercó a Matías y le dijo: «Hay que vivir como si cada conversación pudiera ser la última». Esa noche, en la biblioteca abrieron de nuevo el Liber, no para leerlo entero, sino para tocarlo, para recordarse que lo importante no era el texto, sino el lazo que había tejido entre ellos. Cada persona que había sido parte del proceso llevaba ahora algo del libro dentro, aunque no lo supiera. En abril, Tomás comenzó a ordenar su habitación. Regalos antiguos, papeles acumulados, recuerdos de bodas, bautizos y entierros. Separó lo que debía quedarse en el convento de lo que quería entregar personalmente. Una mañana le pidió a Matías que lo acompañara a la parroquia del barrio donde había servido durante sus primeros años. Allí entregó una caja con libros, una estola vieja bordada por una feligresa ya fallecida y un cuaderno de homilías. Saludó a los niños del catecismo como si los conociera de antes, y antes de irse dejó una frase escrita en una pizarra olvidada del salón comunitario: «La fe no se impone, se siembra». Con la llegada de mayo, la salud de Tomás comenzó a deteriorarse. No hubo diagnóstico concreto, solo un cansancio profundo, una especie de apagamiento suave. Él mismo lo describía como un silencio que crece por dentro pero sin dolor. Los médicos recomendaban reposo, pero él seguía levantándose temprano,
leyendo un salmo al despertar, escribiendo frases breves en su diario y tomando café con pan seco. Matías lo visitaba todos los días, a veces sin hablar, solo para estar. Entre los dos no hacía falta llenar los espacios. Sabían que el tiempo ya no se medía en horas, sino en momentos significativos. Una noche, Tomás le entregó a Matías una pequeña libreta de tapas negras. Aquí está todo lo que escribí desde que encontré el libro. Lo que pensaba, lo que sentía, lo que no me animé a decir en voz alta. Matías la recibió como quien recibe un testamento espiritual. No lo publiques, no lo expliques, solo guárdalo donde nadie lo pierda. Tomás cerró los ojos, agotado, y antes de quedarse dormido murmuró: «No dejes que el miedo a no entender impida a otros mirar hacia adentro». Fue la última frase que pronunció esa noche, y aunque parecía sencilla, Matías supo que ahí estaba todo lo que había aprendido junto a él. Los días que siguieron fueron como una despedida sin palabras. Tomás ya no salía de su celda, pero mantenía la ventana abierta. Decía que quería que el viento llevara sus pensamientos a donde fueran necesarios. En las mañanas, Matías entraba con té caliente y en las noches leía en voz alta pequeños fragmentos de los diarios que Tomás le había confiado. A veces el sacerdote sonreía con los ojos cerrados, otras veces solo asentía. Era como si ya no necesitara añadir nada, como si lo vivido hablara por sí solo. Una mañana, al entrar, Matías lo encontró dormido, con el rosario entre los dedos y una hoja de papel doblada sobre el pecho. Era una carta, breve, escrita con letra débil pero firme. Decía: «No busques la verdad como una conquista. Recíbela como quien recibe lluvia. Y cuando llegue, no la encierres en botellas. Déjala correr. Vive de modo que otros quieran mojarse también». No había firma, no hacía falta. Matías la leyó en silencio, y después de besar la frente de Tomás, se sentó a su lado, sabiendo que ese momento se convertiría en uno de esos recuerdos que nunca pierden su nitidez. Tomás falleció al amanecer del 14 de mayo, justo cuando el primer rayo de sol entraba por la ventana. Su muerte fue serena, sin dramatismo. Los hermanos del convento rezaron en voz baja, y Matías, con lágrimas silenciosas, organizó sus cosas según el deseo del propio Tomás. La caja con sus cuadernos fue entregada al archivo del convento, bajo la categoría de material reservado. El Liber Umbrarum Veritatis, en cambio, permaneció en su estante, sin etiquetas, sin protección especial. Solo un libro más, al menos para quienes no supieran mirar. Durante el funeral, Matías no dio un discurso. Solo dejó una hoja doblada dentro del misal que Tomás solía usar. En ella escribió: «Lo más importante de tu vida no fue haber encontrado el libro, fue no haberte cerrado después de leerlo». Nadie leyó esa frase en voz alta. Pero semanas después, alguien la encontró y la copió en la pared trasera de la biblioteca, justo donde antes estaba el muro que fue derribado. Desde entonces, quien entraba a ese rincón leía una simple frase, sin autor, sin contexto, pero con un extraño poder de detener el paso. Lo más importante no es lo que descubriste, es lo que hiciste con lo que descubriste. Los años pasaron. Matías continuó trabajando como bibliotecario y eventualmente fue nombrado responsable del archivo teológico. Nunca mencionó el libro a nadie fuera del pequeño círculo original, pero tampoco lo escondió. Lo dejó estar, como una semilla que no necesita ser forzada para brotar. Algunos estudiantes de teología lo encontraron, otros no. Quienes lo leían a veces volvían a buscarlo, otros lo devolvían con respeto, pero sin preguntas. Nadie lo robó, nadie lo quemó. Solo circuló en silencio, como lo había hecho desde el inicio, tocando a quien estaba listo para dejarse tocar. Una tarde de otoño, una joven estudiante dejó una nota anónima dentro del libro. «No entiendo todo lo que leí.
pero desde que lo abrí, ya no tengo miedo de buscar. Matías la encontró al revisar los estantes y sonrió. No necesitaba más pruebas. Sabía que Tomás seguiría hablando, no desde el púlpito, sino desde los márgenes, desde los silencios, desde los ojos de quienes no quieren repetir respuestas, sino hacer mejores preguntas. En el 10º aniversario de la muerte de Tomás, Matías organizó una lectura íntima en la biblioteca del convento. No lo anunció como un homenaje, solo escribió en una pizarra pequeña: jueves a las 17:00, para quienes aún creen que el silencio también habla. Llegaron apenas 9 personas. 2 sacerdotes, 3 estudiantes, una monja retirada, un jardinero, una mujer que había perdido a su hijo y un joven que nunca dijo su nombre. Matías leyó fragmentos del diario de Tomás, intercalados con pasajes del Liber, siempre con la misma pausa respetuosa con la que uno se inclina frente a algo que no pretende dominar. Al final de la lectura, hubo un silencio largo, profundo. Nadie aplaudió, nadie comentó, pero todos se quedaron un rato más, como si necesitaran absorber lo que acababan de escuchar. Una señora se acercó a Matías y le dijo: «No entiendo del todo lo que fue esto, pero sentí algo que hacía mucho no sentía». Él solo sonrió. Sabía que no era necesario explicar. Las verdades más profundas no suelen llegar por lógica,